Damas y caballeros, continuando con el desarrollo de ejercicios de nuestro primer módulo del curso de Estadística para la Administración, pasaremos a trabajar con una variable numérica. En este caso, tenemos presentados en la vista 100 datos correspondientes a cuentas pendientes por cobrar en miles de dólares de la tienda Beta. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿a qué se dedica Tiendas Beta para poder hacer un mejor análisis? Acuérdense que las técnicas cuantitativas nos van a dar una idea de lo que está pasando con los números y esos números representan la forma de actuar de una empresa o de una característica en particular que es importante para la gestión de una empresa. En este caso, la persona que está haciendo el análisis ha establecido que la característica importante para la gestión es cuentas pendientes por cobrar. En ese sentido, tenemos datos y tenemos que arreglar los datos para que nos puedan brindar una información y posteriormente un conocimiento de lo que sucede con la empresa. ¿A qué se dedica Tiendas Beta? Hemos dicho que podría ser una primera pregunta. Una segunda pregunta puede ser, ¿cuáles son los lineamientos o las políticas de crédito en estas tiendas Beta? Para saber si los datos están dentro de estos lineamientos. ¿Cuántos clientes están involucrados en estas cuentas que tenemos al frente? ¿Es uno? ¿Dos? ¿Corresponden a muchas ventas, a una venta? Esto es importante para poder complementar la información que nosotros vamos a elaborar. Pero primero tenemos que presentar los datos para poder tener una idea de lo que está sucediendo. Entonces, estos datos los vamos a trasladar a una hoja Excel. Y en nuestra hoja Excel tenemos a Tiendas Beta, cuentas pendientes por cobrar, y las 100 cuentas las tenemos arregladas de manera vertical, como sucede en cualquier hoja que expresa base de datos. En la primera celda se tiene a la característica que se está evaluando y seguidamente en la columna se tienen todos los datos. Queremos arreglar esta cantidad de datos en una distribución de frecuencias para esta variable numérica. Entonces, si recordamos lo que hemos visto en la primera parte de este módulo, tenemos que establecer cuál es el número de categorías y en este tipo de variable se denominan clases. Para esto existe la regla básica, si recordamos. La regla básica dice que las clases, en términos generales, deben estar entre 5 y 20 clases. Pero también tenemos la regla de Sturges que nos dice que el número de clases será igual a 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 de la cantidad de datos. Entonces apliquemos esta fórmula para poder trabajar y establecer la cantidad de clases en las cuales vamos a arreglar estos 100 datos. Entonces veremos acá el número de clases va a estar dado por la fórmula que hemos mencionado hace un momento. Es igual a 1 más, abro paréntesis, 3.3 por el logaritmo en base 10 de la cantidad de datos. En este caso tenemos 100 datos. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis y damos Enter. En este caso nos sale 7.6 el número de clases. Tenemos en cuenta que los números de clases tienen que ser un número discreto, un número entero. Y tenemos que establecer un número que sea apropiado. La idea, en este caso, es que en la conjunción de este primer paso, que es establecer el número de clases, y el segundo paso, que es establecer la amplitud de la clase, nosotros podamos contener entre la primera y la última clase diseñada
tanto al valor máximo como al valor mínimo del conjunto de datos. En este caso podríamos ir a 7 clases o ir a 8 clases o incluso ir a 10 clases. La idea es tener una facilidad y no tener tampoco muchas clases. ¿En dónde va a estar el criterio? En la conformación de los datos. ¿Qué datos son los que tenemos que trabajar para evitar que se nos escapen en el análisis? Entonces, por convención, vamos a dar la selección para trabajar con 7 clases. Ese va a ser nuestro número. Perfecto, tenemos paso número 1. El segundo paso es establecer el I, que es la amplitud de la clase. En este caso, la amplitud de la clase se trabaja primero conociendo cuál es el valor máximo y el valor mínimo, haciendo la diferencia entre estos dos valores y posteriormente dividiéndolo entre el número de clases. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es el valor máximo. Y también vamos a identificar cuál es el valor mínimo. Para ello utilizaremos las funciones que tiene el Excel. Si nos vamos al lado derecho de nuestra hoja, vemos una función que dice sumatoria. Si damos clic en la flecha de esa función, veremos que hay algunas funciones, valga la redundancia, que nos permiten hacer trabajos rápidos. Y dentro de esas tenemos máximo y mínimo. Entonces, seleccionamos la función máximo. Y en este caso, tomamos el primer número de la serie de los 100 datos de cuentas pendientes por cobrar y hacemos una mezcla de teclas, Shift, Control, flecha abajo, y capturamos los 100 datos. Hecho esto, lo que vamos a hacer es dar Enter y tenemos que el número máximo o el valor máximo de los datos, en este caso de cuentas pendientes por cobrar, es 99. Mismo procedimiento vamos a seguir para identificar el valor mínimo. Volvemos a autosuma, vamos a la función mínimo ahora y nuevamente nos ubicamos en el primer dato de las cuentas pendientes por cobrar, aplicamos nuevamente Shift, Control, flecha abajo, capturamos nuevamente los 100 datos y damos Enter. Resulta que nuestro valor mínimo en estas cuentas pendientes por cobrar es de $31.000. Teniendo ya los dos datos y habiendo seleccionado que el número de clase será 7, vamos a calcular la amplitud de la clase. Entonces, la amplitud de la clase va a ser igual, abro paréntesis, la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo, cierro paréntesis, entre el número de clases que nosotros ya hemos seleccionado para nuestra distribución de frecuencias, que es 7. Nos sale que el número asignado a la amplitud de clases es 9.71. Aquí una regla práctica es trabajar siempre con múltiplos de 10 para que nos sea mucho más ágil el cálculo, de 10, de 100, de 1000, dependiendo la cantidad de datos o los valores que tengamos nosotros trabajando. En este caso, entonces, nos es mucho más sencillo trabajar con una amplitud de clase que sea de 10. Y la vamos a seleccionar aquí al costado. 10 va a ser nuestra amplitud de la clase. Perfecto, ya tenemos paso 1 y paso 2. Entonces, ahora procederemos a establecer los valores que vamos a nosotros a involucrar en cada una de estas clases que vamos a diseñar. Vamos a poner aquí clases, son 7 clases las que vamos a establecer. Cada clase va a tener un extremo inferior, va a tener un extremo superior y adicionalmente vamos a tener que identificar, de acuerdo a los pasos que tenemos establecidos, un límite inferior de la clase. Vamos a tener también
un límite superior de la clase límite o frontera. Vamos a establecer también una marca de clase para posteriormente hacer la cuenta de cada uno de los valores que estén involucrados en cada clase, que será una frecuencia absoluta. Esto vendrían a ser los datos que nosotros tenemos que calcular para generar de manera tradicional una distribución de frecuencias, que básicamente está relacionada con los extremos y la frecuencia absoluta y adicionalmente la marca de clase. Perfecto. Sabemos que nuestro valor mínimo para la primera clase es 31. Aquí también entramos por facilidad. En lugar de iniciar con 31, que es potestad de ustedes poder hacerlo, podemos empezar más bien con un valor mucho más sencillo, que es 30. Ya tengo ahí el valor del extremo inferior de la primera clase. Ahora calculemos los extremos inferiores de las clases subsiguientes. ¿Cómo hago? Tengo la amplitud de la clase y entonces a cada extremo le iré sumando esta amplitud. Esto quiere decir, a 30, que es mi extremo inferior, le sumaré 10. Esto es igual entonces a 30 más 10. Y así esta suma la repetiré hasta llegar a la última clase. Como ya tengo esta fórmula preestablecida en la celda previa, simplemente trasladaremos nuestro cursor y aquí tendremos los extremos inferiores de cada clase. Perfecto. Vamos ahora a establecer los extremos superiores también de cada clase. Para hacerlo de manera excluyente, si el extremo inferior de la segunda clase es 40, el extremo superior de la primera clase debería acabar entonces en 39, para hacer los excluyentes las clases. Establecido este valor, lo que vamos a hacer es inmediatamente, con el mismo procedimiento que establecimos los extremos inferiores, estableceremos los extremos superiores, que quiere decir que al extremo superior le sumaremos la amplitud de la clase, que es igual a 10. Entonces, el segundo extremo superior será igual a 39 más 10. Será 49. Esta fórmula que está dentro de esta celda la trasladaremos hasta la última celda y ya tenemos identificados con cuáles son los extremos inferiores y los extremos superiores de cada clase. Ahora bien, los límites. Los límites vienen a ser los puntos intermedios entre extremos sucesivos. Vale decir, va a haber un límite superior entre el extremo superior de la primera clase y el extremo inferior de la segunda clase. Ahí va a haber un límite, en este caso superior, para la primera clase, que va a ser semejante al límite inferior de la segunda clase. ¿Cómo se calcula? Se calcula con la semisuma entre extremos consecutivos. En este caso, el límite superior o frontera superior de la primera clase será la semisuma de 39 más 40 entre 2. Y en este caso vendría a ser 39.5. Perfecto. Ya tengo el límite superior. Para hallar el límite inferior de la primera clase, lo único que tengo que hacer es restarle la amplitud de la clase. Y en este caso, a 39.5 le restamos la amplitud, que es 10, y establecemos que nuestro límite inferior es 29.5. Ahora bien, cada límite siempre debe tener un decimal más que los datos originales. Como vemos aquí, nuestros datos originales son enteros y por tanto nuestros límites tienen un decimal. Si nuestros datos originales tuvieran un decimal, nuestros límites deberían tener 2 decimales. ¿Cuál es la función de los límites? Puede haber datos que estén más allá del extremo superior de una clase y pasar
a la siguiente clase. Estos límites nos van a permitir, una vez que hagamos el conteo, poder identificar a qué clase pertenecen estos valores. Entonces, ahora construyamos los siguientes límites. Los límites inferiores, basados también en el procedimiento que hemos hecho con los extremos, sería igual al primer límite más 10. Teniendo esa fórmula en la celda, lo trasladamos hasta la última y tenemos ya construidos los límites inferiores de las 7 clases. Mismo procedimiento seguiremos para los límites superiores, que es igual a 39.5, que era el primer límite, más la amplitud de la clase, que es 10, y este 49.5, con la fórmula que tiene dentro de la celda, la trasladamos hasta la última clase. Ya tenemos nosotros, en este caso, establecido los límites inferiores y límites superiores. De acuerdo a nuestro procedimiento establecido, nuestro siguiente paso es establecer la marca de clase. La marca de clase va a ser el elemento o el dato característico o representativo de cada clase. ¿Cómo se halla? Se halla estableciendo la semisuma entre extremos o también entre límites. Por ambos procedimientos obtenemos el mismo valor. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, tendremos 30 más 39.5, si queremos hacerlo acá, esto es igual, abro paréntesis, sería 30 más 39 y todo esto entre 2. Y tendremos que es 39.5. ¿Cómo establecemos las siguientes marcas de clase? Muy sencillo. Para no estar repitiendo este cálculo, simplemente tendremos que agregarle el intervalo o la amplitud de la clase, que vendría a ser 10. Entonces tenemos que la segunda marca sería igual a 34.5 más 10. Y esa fórmula en esta celda la trasladamos hasta la última clase. Listo. Estamos construyendo de manera tradicional una distribución de frecuencias para datos numéricos. Ahora lo que nos resta es hacer el conteo para cada uno de los valores que están entre los límites. Vamos a utilizar para esto una función que se llama la función frecuencia. La función frecuencia la vamos a utilizar para que efectúe el conteo. Entonces, en este caso, vamos a primero sombrear donde queremos que salgan la cuenta de los datos. ¿Okay? Y aquí le vamos a buscar la función frecuencia dentro de nuestras funciones estadísticas, frecuencia, y nos pide primero los datos. El primer elemento que nos pide dentro de esta función son los datos. En este caso, lo que vamos a hacer es nuevamente colocarnos sobre el primer valor de las cuentas pendientes por cobrar, hacemos la mezcla de teclas Shift, Control, flecha abajo y capturamos los 100 datos. En mi función, y aquí tienen que ustedes verificar en su función del Excel, en algunos casos pide un signo diferente. En mi Excel me pide coma, en otros casos piden punto y coma. Tengan cuidado con eso. Y ahora me pide grupos. Grupos, en este caso, significa cuál es la condición o el parámetro que va a servir para la cuenta de los valores. La lógica del Excel para la cuenta es siempre siguiendo el criterio menor o igual a un determinado valor. En este caso, esa cuenta de menor o igual, el criterio que va a emplear va a ser el límite superior. El límite superior va a ser el criterio para la cuenta. Entonces, el Excel va a contar cantidades de datos que sean menor o igual a 39.5. En el segundo caso, para la segunda clase, menor a 39.5 pero mayor que 39.5. En la tercera clase, menor a 59.5 pero mayor que 49.5.
y vamos a ver qué es lo que nos resulta. Entonces, en este caso, los grupos serán, sin tomar el título, solamente las cantidades, los límites superiores. Hecho esto, cierro el paréntesis, pero antes de dar Enter, como estamos haciendo una selección de un grupo de celdas, eso significa que estamos tomando una matriz. La función frecuencia es una función matricial. Por tanto, si ustedes dan Enter, no les va a dar el resultado, solamente les va a hacer una cuenta para la primera celda. Acá nuevamente tenemos que hacer una mezcla de teclas. Y en este caso, antes de dar Enter, tenemos que hacer es Shift, Control, y una vez que tienen esas dos teclas presionadas, presionan Enter. Y como pueden ustedes observar, el Excel nos ha hecho la cuenta de manera automática y nos ha puesto la frecuencia absoluta de estos 100 datos. A partir de este momento, nosotros podemos colocar o hacer otros cálculos, tales como la frecuencia absoluta acumulada. ¿Okay? Podemos hacer también la frecuencia relativa y también podemos calcular la frecuencia relativa acumulada. Y esto nos permitirá tener una serie de datos arreglados que se van a convertir en información para un mejor análisis. Supongamos que nosotros estamos en esta situación y tenemos que hacer una presentación de los datos ante nuestro jefe o ante la gerencia o ante el directorio. ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta acumulada? Haciendo la suma consecutiva de frecuencias absolutas. Entonces, la primera clase va a ser igual al mismo valor, que es 12. Pero la frecuencia en la segunda clase es el primer valor, que es 12, más la frecuencia que corresponde a la segunda clase, que también en este caso por casualidad es 12. Y a partir de esa fórmula que tenemos en la segunda celda, trasladamos esa fórmula hasta la última clase. Y como ustedes pueden observar, y ustedes seguramente han deducido, la suma de las frecuencias debe dar al total de datos. Estamos trabajando con 100 datos y acá tenemos 100. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula haciendo una división, la parte sobre el total. Nosotros sabemos que acá tenemos 100 datos. Entonces, la frecuencia relativa, por ejemplo, para la primera clase va a ser igual a la frecuencia absoluta individual entre, en este caso sabemos que 100 datos. Y nos sale 0.12. Esa fórmula que tenemos acá y como hemos agarrado nosotros como numerador la celda que corresponde a la frecuencia absoluta, lo único que tenemos que hacer es trasladar esa fórmula que está en la primera celda hasta la última celda de las clases. Y aquí tenemos nuestra frecuencia relativa para este conjunto de datos. Otra información que podemos arreglar, o otro arreglo de datos que podemos hacer, es la frecuencia relativa acumulada. Teniendo el mismo procedimiento que hicimos para frecuencia absoluta acumulada, iremos sumando sucesivamente las frecuencias relativas individuales. En el primer caso, la primera frecuencia relativa es la que corresponde a la primera clase. La segunda frecuencia, ahora acumulada, va a ser igual a la primera frecuencia de la primera clase relativa más la segunda frecuencia relativa individual. Teniendo esa formulación en esta segunda celda, nos resta trasladar esa celda hasta la última clase. Y acá vamos a poner todo con 2 decimales. Nos vamos a dar cuenta, como está en términos relativos, que
la suma al final da 1, que es la parte relativa. A partir de esta tabla, nosotros ya podemos empezar a generar una serie de gráficos. Una serie de gráficos. Como por ejemplo, podemos hacer nosotros la frecuencia absoluta, que es la primera que nosotros podemos hacer. Entonces, lo que podemos trabajar es selecciono clases, seleccionamos frecuencia absoluta como columnas, vamos a la etiqueta de insertar, vamos a hacer un histograma, vamos a la figura de columnas y, como habíamos dicho en la parte teórica del módulo, siempre busquemos los gráficos más sencillos. En este caso, el primero a la izquierda en cuanto a columnas. Y aquí tenemos que está graficado las clases y la frecuencia absoluta. Lo que vamos a hacer es solamente quedarnos con la frecuencia absoluta. Tenemos capturado el gráfico, doy clic derecho al gráfico, vamos a la alternativa que dice seleccionar datos, nos aparece esta ventana desplegable y elimino lo que dice clases. Y le doy a aceptar. Ahora sí, ya tenemos acá nuestro gráfico que corresponde a la frecuencia absoluta para las 100 cuentas pendientes por cobrar de tiendas beta. Podemos arreglar adicionalmente donde dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Podemos colocarle, ya ustedes pueden de manera particular, mejorar el gráfico dependiendo de cómo quieren colocar las leyendas, colores, en fin, particularidades, números, etiquetas. Eso ya viene para mejorar el gráfico. Pero aquí si queremos hacer algo adicional, nuevamente capturo el gráfico, voy a seleccionar datos y quiero poner una etiqueta en el eje horizontal, como aparece aquí en nuestra ventana desplegable. Digo editar y en este caso en la edición yo le voy a poner los extremos. Selecciono los extremos, inferior y superior, y le digo aceptar. Y aceptar, y ahora sí, ustedes pueden ver acá que he mejorado en el sentido de el reconocimiento de los datos. La primera clase de 30 a 39, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y aquí hay algo que tenemos que verificar. Si ustedes se dan cuenta, en este caso particular, entre la primera clase y la última clase contenemos tanto al valor máximo, que si retrocedemos era 99, como al valor mínimo, que era 31. Están contenidos tanto dentro de los extremos como tanto dentro de los límites. Nos aseguramos entonces que todos nuestros datos estén considerados en esta distribución de frecuencias. A partir de aquí nosotros podemos hacer otros gráficos. Hagamos, por ejemplo, un gráfico con la frecuencia relativa, que es otro gráfico que es importante. Tomamos nuevamente las clases, por ejemplo. O tomamos acá directamente las clases y la frecuencia relativa. Y un gráfico por excelencia con frecuencias relativas que nos permite a nosotros establecer el porcentaje de contribución de cada uno de los, en este caso, clases sobre el total, es el gráfico circular. Vamos a insertar, vamos al gráfico circular y aquí vamos a ver el más sencillo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos las clases, pero vamos a cambiar, no vamos a poner las clases aquí, sino vamos a poner, tomamos en control, vamos a seleccionar datos,
Voy a eliminar lo que son clases. Y adicionalmente, lo que vamos a hacer, acá estamos ya con frecuencia relativa únicamente, vamos a seleccionar datos y nuevamente editar acá. Vamos a editar lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a poner como etiquetas los extremos. Y si ustedes ven acá, ya tenemos los extremos. Y adicionalmente, podemos ponerle, en todo caso, las etiquetas adicionales para poder podemos colocarle diferentes datos como color del borde, estilo del borde, sombras, tamaño, las propiedades, textos alternativos que ustedes pueden generar acá. Entonces, dar formato a la serie de datos. Tenemos la serie. Todo está trazado. Estamos revisando. Ahora bien, esta es parte de los diferentes gráficos. Ustedes pueden utilizar también para hacer polígonos de frecuencia, en la cual se trabaja con la marca de clase y con la frecuencia absoluta. Podemos hacer también ojivas, en donde trabajamos con los extremos como parte etiqueta y también con la frecuencia relativa acumulada. Pero adicionalmente a esta forma tradicional que hemos visto, podemos trabajar nosotros con una herramienta del Excel. Esta herramienta nos va a permitir hacer todo esto de manera mucho más ágil. Hemos revisado esta forma con qué finalidad, de tener el concepto de cómo es la mecánica que el Excel va a trabajar. Y nosotros tenemos que decirle al Excel que haga lo que nosotros queremos que haga. Entonces, vamos a habilitar esta función. Si ustedes en su Excel van a la etiqueta que dice datos, van a observar que en mi pantalla, en el extremo superior derecho, está en blanco. Lo que tenemos que hacer es habilitar una función que se llama análisis de datos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la etiqueta de archivo. Dentro de la etiqueta de archivo, al hacer clic, cambia la configuración de la ventana. Dentro del lado izquierdo, de la barra izquierda, tienen una alternativa que dice opciones. Damos clic en opciones. Me aparece esta nueva ventana desplegable. Dentro de esta nueva ventana desplegable, en la barra a la izquierda nuevamente, tenemos una alternativa que es complementos. Al dar clic en complementos, se cambia la configuración de la ventana. En la parte inferior hay una sección que dice administrar complementos y un botón que dice ir. Presionamos el botón que dice ir. Me cambia la configuración de la ventana a esta más pequeña, donde tengo 4 alternativas, si ustedes pueden observar. Herramientas para análisis VBA, herramientas para el euro y Solver. En este caso nos interesa únicamente seleccionar el casillero asignado a herramientas para análisis. Hecho esto, damos a aceptar y el efecto práctico es que ustedes van a tener habilitada en la etiqueta de datos en su extremo superior la función análisis de datos. Bien, ¿cómo hacemos funcionar esta alternativa que nos da el Excel? Presionemos, demos clic en análisis de datos. Me aparece esta pequeña ventana desplegable. En esta ventana desplegable vamos a tener una serie de opciones que las vamos a ir trabajando en nuestros recursos complementarios a lo largo de nuestros diferentes módulos. No todas, algunas de ellas. Dentro de estas opciones, vemos acá la alternativa que dice histograma. Si ustedes recordarán, el primer gráfico que hemos generado nosotros
con base a la distribución de frecuencias, es el gráfico de histograma para la frecuencia absoluta. Entonces, vamos con nuestro cursor sobre la función histograma, la seleccionamos y le decimos aceptar. Aparece esta nueva ventana desplegable, en donde tenemos celdas por rellenar. Perfecto. La primera celda dice rango de entrada. En este caso, tenemos también una pequeña hoja de cálculo en miniatura donde le vamos a hacer clic. Haciendo esto, lo que vamos a hacer es ir y capturar todos los datos de cuentas pendientes por cobrar, pero en este caso, incluyendo el título. Incluyemos el título y de ahí la combinación de teclas, Shift, Control, flecha abajo, capturamos título y los 100 datos. Después nos viene otra celda que nos dice rango de clases. En este caso, el rango de clases va a estar constituido, y ustedes seguramente ya lo están intuyendo, por el límite superior de cada clase. ¿Por qué hacemos esto? Recuerden, la lógica del Excel es contar menor o igual a un criterio. Y en este caso, el criterio de la cuenta viene a ser el límite superior. Entonces, seleccionamos incluido el título, el límite superior. Damos clic en la miniatura de ventana para desplegarla nuevamente. Y lo que sí tenemos que tener cuidado es seleccionar esta opción que dice rótulos, para que el sistema reconozca que la primera celda de estas dos columnas que hemos seleccionado de datos corresponde a un dato alfanumérico. De no hacerlo así, el sistema asume que es un dato numérico, no siéndolo, y daría un error. Después, el resultado que nos puede brindar esta función la podemos hacer que salga el reporte en la misma hoja que estamos trabajando, en una hoja nueva o en un nuevo libro. En este caso, seleccionemos para que salga en la misma hoja. Doy clic sobre el botón y en este caso doy clic nuevamente sobre la hoja de cálculo en miniatura y lo que vamos a seleccionar es debajo de nuestros gráficos cualquier celda vacía. Celda vacía, listo. Y nos dan otras alternativas más abajo que dice Pareto, porcentaje acumulado y crear gráfico. En este caso particular no seleccionaremos Pareto porque si no saldría un histograma pero ordenado, como dice acá la función, de más a menos, como lo hicimos en el caso de metal mecánica en nuestro recurso complementario anterior. Vamos a seleccionar porcentaje acumulado, que vendría a ser, en este caso, nuestra frecuencia relativa acumulada, pero en términos porcentuales. Vamos a verificar si es que sale con el mismo valor. Y le vamos a pedir que nos cree un gráfico, es decir, que nos cree el gráfico que nosotros hemos hecho acá de manera manual. Entonces, seleccionamos porcentaje acumulado, seleccionamos crear gráfico, y una vez hecho esto, verificamos rango de entrada, rango de clases, rótulos, mi rango de salida, porcentaje acumulado y que me cree el gráfico. Hecho esto, le decimos aceptar. Y en este caso, fíjense, aquí el sistema ya me está dando la frecuencia, vamos a ponerlo esto en el centro, nos da la frecuencia, tiene como parte de las clases, asume el límite superior. Nosotros podemos ampliar este recuadro, es un resumen de lo que hemos hecho arriba, la frecuencia absoluta y aquí nos brinda el porcentaje acumulado que vendría a ser la frecuencia relativa acumulada. Si queremos ver 12%, 24, 40, 63, 80, 91, que vendría a ser, también nos ha salido por aquí nuestro gráfico, vamos a trasladarlo más abajo. Para poderlo comparar con el que hicimos de manera manual. ¿Okay? Ustedes ven acá que el histograma
tiene la misma fórmula que hemos hecho acá. ¿Listo? Acá nosotros hemos puesto la etiqueta de las, en este caso particular, de los extremos de cada clase. Aquí el sistema coloca como etiqueta la marca, perdón, coloca como etiqueta el límite superior de cada clase. Tenemos un eje secundario a la derecha en la cual se ha graficado una ojiva que, como les había mencionado hace un momento, trabaja con la frecuencia relativa acumulada. En este caso está en porcentaje. Si queremos, lo podemos graficar para comprobar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a hacer nuevamente nuestra tabla de frecuencia relativa acumulada, que está acá. Y también tomaremos nuevamente las clases para después arreglar el gráfico. Teniendo esto, vamos a insertar. Ahora la ojiva es una línea, una curva. Vamos a líneas, buscamos la más cercana. Nos da este gráfico. Nuevamente tomamos en control el gráfico, damos clic derecho, buscamos seleccionar datos, quito las clases y tengo aquí, en este caso particular, la ojiva graficada. Si queremos completar el gráfico, nuevamente selecciono datos, edito las etiquetas que van a estar en el eje de las X, que serían los extremos superiores. Y ahora este gráfico vamos a ponerlo más abajo para compararlo con lo que nos da el Excel. Acá tenemos el histograma. En este gráfico que nos da el Excel, nos da dos gráficos en uno. Nos da el histograma que tenemos aquí. Y adicionalmente nos da la ojiva que también tenemos acá. Como ustedes pueden ver, el sistema nos da una gran facilidad para poder trabajar con los datos. ¿De dónde nace todo esto? A partir de esta tabla que es una distribución de frecuencias. Pero aquí no queda todo entonces. Ahora con las gráficas que nosotros tenemos acá, podemos empezar a trabajar y hacer el análisis basados en los criterios que vimos hace un momento. ¿A qué se dedica Tiendas Beta? ¿Cuál es el producto? ¿Vende productos? ¿Y su producto es un bien o es un servicio? ¿Cuáles son las políticas en este caso, de ventas a plazo, sus políticas de crédito? ¿Estos valores están dentro de las políticas de crédito? Estos datos que aparecen acá, ¿todos son cuentas morosas o hay cuentas que están dentro de su límite? Porque hay que tratarlas de manera diferente. Todas esas preguntas y muchas más son las que tenemos que hacer nosotros al interior o en el grupo para poder contestar y hacer el análisis pertinente a estos 100 datos. Mecánica similar tenemos que hacer siempre para todo dato que está en nuestras manos y en nuestra responsabilidad analizar. Recuerden, primero identificar la característica, segundo recolectar los datos, tercero organizar los datos, cuarto analizar, interpretar y tomar una decisión. Los pasos que nos permiten a nosotros las estadísticas y en este primer módulo trabajando con distribuciones de frecuencias, tanto para datos que son atributos como para datos que son numéricos, como en este caso. Espero hayan disfrutado de esta sesión y pónganse a practicar. Tienen ustedes muchos ejercicios más adelante.